A continuación invitamos al doctor Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia, quien nos hablará sobre las tendencias regulatorias para las operaciones de adquisición de activos, incluido el leasing. Muy bien, muy buenos días para todos. En primer lugar, doctora Beatriz, permítame felicitarla. Realmente creo que este es un espacio que, como lo comentaba usted, no lo veíamos hace mucho tiempo y esta es una muy buena iniciativa para darle una característica y una discusión propia a lo que es su negocio. Así que de verdad permítame felicitarla por la iniciativa, por la temática, por la organización. Creo que ha sido un muy buen inicio, así que permítame extenderle a usted y a todos sus agremiados una felicitación porque creo que esos espacios son los que nosotros necesitamos. En segundo lugar, por supuesto, un saludo a toda la audiencia. Qué interesante ver tanta concurrencia en este evento. La verdad, cuando nos invitaron a la superintendencia a participar, teníamos un poco en mente las reuniones que hacíamos en un club o en algún otro lugar donde nos sentábamos con los directivos de las entidades y transmitíamos un par de inquietudes, trabajábamos mucho, por supuesto, pero realmente siempre nos queda la duda de cómo podemos llegar más allá de tratar de compartir algunas precisiones o algunas ideas que desde la superintendencia se están dando. Así que de verdad, a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y también por apoyar este evento. Muy bien, yo quisiera aprovechar el tiempo que tenemos nosotros para precisar y organizar un par de mensajes. Quisiera tomarme el atrevimiento, doctora Beatriz, si usted me lo permite, ya que este escenario está tan bien diseñado que me pueda mover. Me siento aquí de alguna manera aprovechando que este micrófono es un poco flexible, entonces voy a aprovechar acá para poder mostrarles unas cifras acá en los indicadores, así que si en algún momento le doy la espalda, discúlpeme, que no es nada diferente a tratar de hacer un poco más dinámica esta presentación. Las charlas del supervisor no siempre son lo mejor, no siempre son los mensajes que uno quiere escuchar, entonces hay que ayudarse un poquito con esta dinámica. Realmente la intención nuestra es, queremos y sentimos realmente en lo que estamos viendo en la industria y el título de la presentación lo imponen es, realmente el leasing es muy importante, lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, comparto plenamente que es momento en donde este tipo de iniciativas, estos tipos de negocios son los que deberían darle la dinámica a que la economía siga funcionando. Yo lo he dicho en otras presentaciones, el sistema financiero no es un fin, no es en sí mismo un resultado último, sino es un medio y nosotros necesitamos siempre pensar en la construcción de nuestros negocios de manera responsable, eso que usted pone como título de su evento, que nosotros le hemos copiado de alguna forma, tratando de incluir dos elementos importantes y son los elementos que vamos a compartir. Uno, pues además de que reconocemos la importancia del leasing, por supuesto también vemos que ha sido un dinamizador importante en el comportamiento de la cartera. Quiero pedirles también excusas cuando hable de cartera o cuando hable de riesgo de crédito. Entiendo que los negocios son diferentes, pero quisiera de manera general tratar de darles ese entendimiento para luego ir entrando un poco más en detalle. Entonces, la importancia del leasing, un dinamizador, lo estamos viendo y sobre todo unas características muy importantes que usted mencionó, pero quisiera también repetir relacionados con cómo estamos llegando también a los hogares colombianos y no a los que siempre hemos estado llegando, sino también a otros segmentos bien interesantes para esta coyuntura económica. Tres temas en lo que quiero que nosotros de alguna manera discutamos. Lo primero es pues una coyuntura que impone retos, para nadie es ajeno las cifras que estamos viendo, para nadie es ajeno entender que la economía está viviendo un proceso de ajuste, pero pues la noticia buena es que allí es donde realmente podemos demostrar de qué estamos hechos y para qué es que nos hemos venido preparando. No solamente porque es un momento en que exige que los administradores del ahorro del público tengan una dinámica diferente, sino que creemos también que el trabajo y el esfuerzo mancomunado de las autoridades y por supuesto de la industria han permitido una buena preparación para enfrentar o incluso situaciones un poco más complejas y por eso quisiéramos hacer énfasis en esa primera parte de una coyuntura que impone retos. Lo segundo es, si yo estuviera en el lugar de ustedes, de las entidades, de los que están interesados en la industria, etcétera, pues me gustaría saber qué es lo que espera el supervisor. Ese señor que está parado allá, que cada vez que viene nos hace unas visitas o de pronto sale en un medio de comunicación o se para en un escenario como este a tratar de organizar unas ideas y unos mensajes, pues quisiéramos aprovechar este espacio para decirles qué estamos esperando nosotros realmente como supervisor. Voy a entrar rápidamente en estas cifras, no quisiera desgastarme en los números, pero sí en los mensajes principales. El entorno macro.
Creo que no es mi responsabilidad, también lo pienso y lo he dicho en varios escenarios, venirles a vender optimismo, pero sí realmente necesito venderles una dosis de racionalidad. Si hay alguien en este momento en que tiene la información, si hay alguien en este momento en que tiene la capacidad de poder ver el comportamiento de la industria, pues por supuesto, uno de esos agentes es la Superintendencia Financiera. Y nosotros estamos viendo que la economía, por supuesto, las cifras del primer trimestre no son tan positivas como uno quisiera, pero también quisiera recordarles que hemos estado en escenarios peores y hemos estado menos preparados para enfrentar esas coyunturas a como estamos hoy. Entonces el entorno económico, claro, hemos visto un proceso de ajuste, ojalá todos quisiéramos ver una velocidad de recuperación mayor, pero me parece importante ver 3 o 4 cosas positivas frente a este comportamiento. El primero, sector financiero, 4.4% es la tasa de aporte de crecimiento del sector financiero a la economía. Entonces el sector financiero sigue siendo un promotor de desarrollo, sigue siendo un agente que va liderando el crecimiento del país. En este momento esa cifra de 4.4 pues realmente es bastante interesante para lo que nosotros hemos estado viendo. Segundo elemento, el comportamiento de las tasas de interés y el comportamiento de la inflación. La inflación empieza a corregir, ya estamos viendo cómo esperamos que este año cerremos muy cerca del rango meta del Banco de la República, que ustedes saben muy bien está entre 2 y 4%, y esperamos también que las tasas de interés sigan teniendo esta tendencia que se han venido presentando. Esto realmente para nosotros es un dinamizador de la misma actividad que ustedes están haciendo. En la medida en que tengamos menos carga financiera para los hogares, en la medida en que tengamos menos carga financiera vía intereses o vía inflación, una de las dos formas para las empresas, pues por supuesto que va a existir un mejor apetito, una mejor aproximación a la necesidad de desarrollar negocios, y en ese sentido este entorno positivo en el corto plazo uno podría sentarse solamente a mirar un dato aislado, pero creemos que no es responsable y por eso hacemos énfasis en que este comportamiento macro de la economía debería terminar hacia el final del año con una reactivación, no solamente desde el punto de vista económico, sino específicamente en unos sectores en donde ustedes tienen un rol muy importante y muy significativo. Por supuesto, tenemos puestas muchas expectativas en financiación de 4G, donde ustedes tienen un segmento muy importante, no solamente en los grandes proyectos, sino en el apoyo de la pequeña y mediana empresa que desarrolla y que va en el desarrollo de estos proyectos, y también, por supuesto, los programas de vivienda que vamos a empezar a ver cómo se empiezan a comportar. Y el último dato macro que quiero resaltar, pues es el desempleo. Si a todos ustedes que son expertos gestores en riesgo de crédito les preguntan cuál es la variable determinante a la hora de percibir la estabilidad o las vulnerabilidades del sistema financiero, pues básicamente la tasa de desempleo es la que nos mantiene a nosotros como la manera, el pulso más directo con el comportamiento de la economía, más allá de la discusión sobre el sector formal e informal. Hemos estado presenciando cifras de un solo dígito e incluso la tasa de desempleo en abril es la más baja que hemos visto en comparación con los últimos datos que hemos tenido, de tal manera que lo que necesitamos es encontrar la forma realmente de llegarle al cliente. Tenemos que encontrar la forma en ofrecerle un producto adecuado. Comparto mucho su iniciativa de acompañar a los empresarios, acompañar a los hogares para realmente poder acercarse y entregarles a ellos algo que se ajuste mucho más a sus necesidades, porque desde el punto de vista económico pues no son tiempos tan positivos como seguramente todos quisiéramos, pero hay una gran oportunidad de negocio donde ustedes han mostrado un liderazgo importante. Bien, más allá de la discusión sobre si somos o no somos un producto que debería tratarse como crédito, el espacio está abierto para discutirlo, pero seguramente el hecho de haber sido prudentes en los estándares y tener un comportamiento similar a la industria es lo que le permite a usted ofrecer como promesa de valor al país la capacidad de crecer. Entonces creo que a veces crecer duele, pero nos alivia y nos ayuda a estar mejor preparados para eso. Sin embargo, pues el entorno, yo creo que usted lo ha manifestado claramente, la coyuntura pues devela riesgos. Nosotros discutíamos al interior del equipo, siempre cuando preparamos estas presentaciones comparamos los años anteriores que hemos dicho, cómo lo hemos dicho, qué cumplimos, qué no cumplimos y la razón por la cual no cumplimos. Estamos en esta permanente tarea de evaluación y ha sido un elemento común hablar de coyuntura, ha sido un elemento común hablar de incertidumbre, ha sido un elemento común hablar de volatilidad. Entonces creo que realmente lo que está sobre la mesa no es nada diferente a un elemento de riesgo común. Yo siento que los riesgos siempre han sido los mismos y serán los mismos. Yo no creo que haya una traducción, una
evolución de los riesgos desde el punto de vista fundamental. Creo que los riesgos son los mismos y lo que sí ha venido cambiando en lo que nosotros llamamos coyuntura, incertidumbre, etcétera, son los factores que la detonan. Entonces, aquí un llamado importante a decir, mire, no nos dejemos distraer. Muchas veces escuchaba una conferencia bien interesante de un experto internacional que nos decía, sí, los millennials existen y hay que incorporarlos en la estrategia, pero ellos van a dejar de ser millennials, ellos van a volver a ser personas, ¿cuándo? Cuando se casen y sean hijos y tengan hijos, ahí se le acaba su apertura mental, ¿sí? Entonces no enfoquemos todos nuestros esfuerzos solamente a tener en cuenta, hay que trabajar, por supuesto, ni más faltaba, la tecnología llegó, está aquí y no se va a ir, por más que nos queramos tapar los ojos. Sin embargo, hay la necesidad de que pensemos que los riesgos son los mismos. Los riesgos se activan o se detonan por otros factores, pero los riesgos son los mismos. ¿Qué estamos nosotros pensando? Pues realmente la sostenibilidad de la financiación en el mediano plazo es fundamental. Es fundamental que sigamos pensando en que este es un negocio de muy largo plazo. Sentarse uno a pensar y a tomar decisiones sobre el apetito de riesgo, sobre cómo yo voy moviéndome en la visión de largo plazo de los negocios por un indicador de un mes o incluso de un trimestre realmente no es un elemento que sea determinante. Los riesgos siguen siendo los mismos, por supuesto que hay que tener en cuenta esa información, pero más allá quisiéramos pensar que este es un negocio realmente de mediano plazo, incluso de largo plazo. Si estamos hablando, por ejemplo, del leasing habitacional, pues aquí los tiempos no son nada más ni nada menos que la medio bobadita de pasamos de 14 años en promedio a 17 años en promedio, hemos visto en los últimos 12, 3 años el tiempo de promedio de duración de esas operaciones y así podríamos ir revisando otros elementos, así que la sostenibilidad es un elemento fundamental a la hora de determinar cómo enfrentamos esta coyuntura. Las nuevas formas de concebir a los consumidores financieros, claro, las nuevas tecnologías están, pero la plata es la plata y la gente quiere que la cuiden bien. Los créditos son los créditos y entre más baratos, mejor. La probabilidad de que la persona pierda su empleo, que la empresa reduzca sus ingresos, pues siempre está allí, así que el riesgo de crédito siempre es latente. Por más que usted esté dedicado a tecnología, por más que esté dedicado a commodities, los riesgos son los mismos. Nosotros a veces nos especializamos tanto y le damos tanta dinámica, incluso inducido por el supervisor, pero realmente los riesgos y los factores, los riesgos son los mismos y los factores son los que cambian. Los mercados financieros son volátiles, sí, pero es que ¿cuándo no han sido volátiles? Yo quisiera poder revisar todo el tiempo, entonces hablamos de la crisis del 80, hablamos de la crisis de los 90, todo el tiempo en las diferentes partes en el mundo siempre se han presentado ciclos económicos, siempre hemos visto problemas financieros. Entonces creo que realmente la coyuntura es caracterizada por unos elementos especiales, pero les pedimos a los administradores de riesgo que se centren y no se dejen distraer de que realmente los riesgos siguen siendo fundamentales. ¿Qué es lo que realmente quisiéramos mantener? Pues un flujo de crédito a la economía. Yo les voy a contar ya unas cifras donde estamos viendo que el sistema financiero sigue teniendo una muy variada oferta de productos financieros en lo cual ustedes hacen parte de esto. Por supuesto, la estabilidad financiera de largo plazo y un esquema de confianza de los consumidores, insisto, hoy más basado en un ambiente de respeto, en un ambiente de protección, en un ambiente en que se sientan considerados, porque hoy en día hay otros elementos que sí permiten a poder empoderarse más a una persona como consumidor a la hora de negociar o de hablar con una entidad financiera. Estas cifras, doctora Beatriz, no las hemos publicado, quisimos esperar al día de hoy para que tuviera otro elemento adicional de innovación sobre cómo se está comportando la cartera. Estas son las cifras con corte al mes de abril, en el día de hoy se va a hacer pública esta información, pero básicamente en el comportamiento de la cartera yo creo que hay 3 elementos importantes que debemos evaluar. Lo primero es el total de la cartera bruta se está ubicando cerca de 420 billones de pesos y eso realmente es una suma bastante importante, es una suma bastante grande. La cartera sigue creciendo, tenemos un comportamiento positivo en el crecimiento de esa cartera, tenemos una tasa de crecimiento muy cercana al 2.7%. Alguno me podrá decir, pero Castaño, esta tasa de crecimiento nosotros el año pasado la teníamos sobre 10, 12%, 14%, nuestros presupuestos estaban diseñados para crecer en cartera 16%, sí, pero también tenemos una coyuntura diferente. Entonces, nuestra lectura aterrizada es que esa cartera de créditos sigue creciendo y sigue conservando una dinámica muy propia, muy ajustada, muy cercana a la realidad de nuestro crecimiento económico y eso es sano para la estabilidad
de la economía. No quisiéramos tampoco ver crecimientos desbordados cuando el Producto Interno Bruto no está presentando esa misma dinámica, de tal manera que esa variación real anual de 2.64% debe tomarse como un buen indicador adecuado para el comportamiento del crecimiento de la economía, y podríamos estar en escenarios mucho más complejos en donde no crezca la cartera y donde se restrinja ese flujo de crédito a la economía. Allí tendríamos otro tipo de problemas. Hoy podemos pensar en generar nuevos productos, en generar nueva dinámica en la medida en que esa oferta de crédito está dispuesta por el sistema financiero. Este crecimiento está justificado por el comportamiento de la cartera de consumo. Los hogares siguen teniendo una dinámica importante a pesar de que pensemos y sigamos enfrascados en la bendita discusión de la tasa de interés sobre si es alta, si es baja, si se transmite o no. El crecimiento del consumo de los hogares se sigue dando el crecimiento también, no a las mismas velocidades que venimos acostumbrados, pero hay un crecimiento positivo, un comportamiento positivo también en materia de vivienda. En materia comercial, pues claro, hemos visto una reducción en el crecimiento de esta cartera en materia comercial. Sin embargo, la noticia positiva que tenemos nosotros es que lo que estamos viendo es que la desaceleración perdió velocidad. Veníamos desacelerándonos cercano como a dos, ya entramos digamos en el detalle de cada una de ellas, aquí está en la materia comercial. Estábamos pasando cercano al 2, a 1.72% de desaceleración, y ahora estamos en cerca a 1%, a 0.99%. Sin embargo, aquí en el comportamiento de la cartera comercial sí hay unos mensajes importantes que quisiéramos nosotros reiterar, como lo tenemos para los otros. Los eventos aislados. Mire, yo creo que evento aislado o evento no aislado es un negocio que no, o que necesita que se recupere el recurso que se invirtió. Más allá de que es un evento grande cada 6 meses, entonces tenemos una EPS, luego tenemos una petrolera, luego tenemos una constructora de vías, luego el mes siguiente tenemos una compañía prestadora de servicios públicos, etcétera, y seguimos tratándolo como eventos aislados. Mi invitación va a que dejemos de pensar que eso es un evento aislado y volvamos a los fundamentales. Un deudor que deja de pagar, sea grande o sea pequeño. No podemos seguir moviéndonos en donde los eventos aislados tratemos de verlos como que es algo particular, y usted entra y revisa el caso particular y lo que encuentra que es un exceso de confianza. ¿Usted por qué prestó esta cantidad? Es que es una compañía multinacional grande. Bueno, muy bien, ¿y qué análisis de riesgo hiciste? No, empezamos a patinar. Entonces, las grandes exposiciones en materia comercial creo que es un elemento en el cual debemos pensar muy bien que los fundamentales en el análisis adecuado de riesgo de crédito es la hora de tener un mejor entendimiento sobre lo que estamos haciendo. Nosotros creemos que no hay deudores muy grandes para que siempre paguen. Cualquier deudor, muy grande o muy pequeño, puede dejar de pagar en cualquier momento, y eso es un elemento que hay que evaluar y que hay que determinar. Las grandes exposiciones nos acercan, nos ponen a una vulnerabilidad que no es sana para la estabilidad de una entidad. Concentrar principio natural de diversificación, que más saben ustedes que nosotros, realmente nos llevan a un escenario bastante complejo. Se requiere entonces que en materia de crédito comercial pues nosotros nos movamos a tener unos efectivos procesos de recuperación, unos efectivos procesos de buenas prácticas en la reestructuración, en la valorización, de la valoración de las garantías. Ya les vamos a contar también una propuesta que tenemos en materia de reestructuraciones, porque entendemos que es la herramienta natural para gestionar créditos que se han originado bien, pero que por alguna razón se ha deteriorado el deudor, y de esa manera hay que tratar de darle viabilidad a ese deudor. Insisto desde ya, no con el ánimo de fomentar en el corto plazo mejoras en indicadores de un sentido u otro, sino realmente las que cumplen la finalidad de darle viabilidad a ese consumidor financiero. En materia de consumo, pues dos mensajes también muy importantes. El crecimiento sostenible en esta coyuntura es fundamental. El endeudamiento en los hogares debe ser razonable. El Banco de la República publicó un informe en donde muestra que la carga de los hogares ha venido disminuyendo. Sin embargo, esto debe ser muy bien entendido por nosotros los que administramos, o por ustedes realmente los que administran el ahorro del público, y yo que tengo la labor como superintendencia de avanzar en una supervisión. Realmente ese endeudamiento de los hogares debe ser un endeudamiento que sea razonable, porque realmente en una coyuntura como esta, si solamente pensamos en el corto plazo, pues un crédito es muy fácil podérselo entregar
a una persona, o un leasing es muy fácil poderse entregar a una persona ajustando algunas variables. La pregunta que deberíamos hacer es qué pasa si esto en 3, 6 o 12 meses no sigue comportándose como yo creo que se está comportando. Entonces allí deberíamos tener una razonabilidad a la hora de generar este endeudamiento. Revisar los principios de originación, creo que también así como está creciendo la cartera de consumo, pues también estamos viendo que hay un deterioro importante donde no solamente hagamos énfasis en recuperación, sino también en originación, como le estábamos hablando. En materia de vivienda, yo creo que ustedes lo conocen muy bien, esta cartera se ha dinamizado, ha mantenido una dinámica importante. Las políticas del gobierno van a permitir que sigamos avanzando en unos segmentos diferentes. Ojalá que esta reducción de costos se traduzca efectivamente en una menor carga financiera a los consumidores financieros. Yo no quisiera entrar aquí más allá diferentes a decirles pues que la gestión de las garantías en este escenario es fundamental, ustedes lo conocen muy bien, sobre todo en qué elemento, en el elemento de la valoración, cómo mantengo yo adecuadamente una valoración. Todos sabemos y hemos justificado y hemos visto con muy buenos ojos cómo la ley de vivienda del año 99 puso un límite en la financiación en los créditos hipotecarios del 70%. Y eso realmente es un colchón prudencial. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial siempre nos han dicho el comportamiento de la cartera en Colombia tiene un buen crecimiento y se mantiene bien. Y además tiene un colchón adicional en que ese 30% del valor del activo cubre variaciones significativas en el precio de esa garantía. Sin embargo, en el leasing tenemos también eventos en los cuales no solamente financiamos el 70%, sino nos movemos también a unos porcentajes más grandes, a pesar de que entiendo yo la discusión de que yo soy el titular del activo. Ese argumento es válido, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando me dejan de pagar. Fíjense ustedes los bancos europeos hoy cómo están, los bancos italianos, por ponerle solamente un ejemplo. El Banco Central Europeo acaba de sacar una guía donde les dice a los bancos cómo deben gestionar y cómo deben manejar, porque se llenaron de una serie de activos que no saben qué hacer con ellos, que es más costoso administrarlos, que es más costoso mantenerlos, y nosotros no queremos eso. Nosotros, pues claro, están los mecanismos, pero esa debería ser nuestra última instancia. Entonces, cuando yo tengo un mercado que está disminuyendo precios, donde hay una gran concentración, donde los bancos están recibiendo o las entidades financieras están recibiendo esos activos en parte de pago, pues esto no es necesariamente lo mejor en un escenario de estabilidad. Yo entiendo que pues en el leasing no es que yo tenga una dación en pago, pero tampoco quiero llenarme de inmuebles de ninguna naturaleza, más sobre todo, como lo vamos a ver en una gráfica especializada para ustedes, en donde en vivienda estamos viendo con muy buenos ojos que ustedes ya están entrando a un segmento no necesariamente diferente al no bis. Eso es muy bueno, pero también pensemos un poco en que los riesgos y el apetito empieza a cambiar. El consumidor financiero, claro, importante que podamos llegarle a todas esas poblaciones, los necesitamos, esa es nuestra promesa como sector financiero, ofrecerle productos y servicios a toda la población. Pero cuando lleguemos en leasing habitacional, ya se los muestro en la diapositiva siguiente, en materia de que ya entramos en segmentos de vivienda bis, pues allí realmente la aproximación debería ser diferente. Entonces, siguiendo rápidamente pues las cifras del leasing, creo que yo no quisiera detenerme en esto, ustedes las tienen muy claras y la doctora Beatriz ha entrado rápidamente en esto. Yo llamo la atención es que vemos que la tasa de crecimiento se ha duplicado. El leasing en comparación con el crecimiento del crédito pues tiene unas velocidades más altas en materia de crecimiento. Esto puede tener dos lecturas. Nosotros pues invitamos también a la reflexión sobre esto. Estamos pensando de una parte que puede ser que estemos entrando en unos nuevos segmentos de negocio, un negocio nuevo explorado que se haya hecho y que estamos vinculando y haciendo nuevos negocios con una adecuada generación de riesgo sobre unas personas que tienen la capacidad de pagar adecuadamente, cualquiera que sea el tipo de operación que hagan. Esa es una lectura que esperaríamos que fuera la predominante. O puede ser la otra en la cual aumentamos nuestro apetito de riesgo y los señores que no están yendo o que no deciden entrar al segmento tradicional por alguna razón de los establecimientos de crédito, se están moviendo a este tipo de entidades y ese apetito de riesgo que es legítimo y que es válido, pero también exige necesariamente que estemos mejor preparados para manejar en capacidad financiera y en las áreas de riesgo esas nuevas operaciones que estamos viendo. Entonces, esta lectura sobre la tasa de crecimiento del leasing frente al comportamiento de la cartera ordinaria o tradicional, pues es bueno, es positivo,
pero también implica desde la perspectiva del supervisor y de los administradores de riesgo esa dicotomía. ¿Cuánto crezco en nuevos negocios, pero qué tanto estoy preparado para gestionar esos nuevos riesgos a los cuales estoy asumiendo? Por sectores económicos creo que compartimos plenamente la gran capacidad y el gran potencial que tiene el crecimiento del leasing en los diferentes sectores económicos. Creo que hemos avanzado de manera importante en una buena diversificación por sectores económicos. Esta presentación queda a disposición de ustedes para que puedan consultar en más detalle estas cifras. El tema del leasing habitacional, tal cual como se lo había anunciado previamente, pues estamos llegando a segmentos de interés social, lo cual es muy bueno. Esta gráfica es muy bonita, la gráfica está aquí en la izquierda, en la medida en que estamos viendo cómo las operaciones empiezan también a moverse en sectores habitacionales de vivienda BIS y sobre todo en VRs, que creemos que es un buen comportamiento. Pero si yo me pongo a pensar, jugando a ser abogado del diablo, que a veces nos toca ese incómodo papel como supervisores, bueno, ¿y qué pasa si este leasing por alguna razón no se puede seguir pagando el canon? ¿Qué pasa si yo por alguna razón tengo que hacer una ejecución tengo que recuperar mi activo? ¿Cómo administramos eso? Nosotros sabemos administrar vivienda de interés social, tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Cuál va a ser el mercado que va a ser el receptor de esas operaciones? ¿Qué hago? No lo sé. Entonces es una invitación muy natural y muy propia al supervisor a decirles, pensemos también que cuando empezamos a abrir camino en nuevos productos, en nuevos segmentos, también exige una adecuada preparación en la gestión de nuestros riesgos para prepararnos para los eventos que puedan verse estresados. Yo creo que la calidad de la cartera es un elemento que empieza también a ser un factor fundamental a la hora de evaluar el leasing. Aquí está una gráfica en la cual hemos distribuido ese indicador de calidad de cartera con leasing y sin leasing. Estamos excluyendo el leasing. La línea roja pues es el leasing habitacional. Si ustedes revisen ese indicador de calidad de cartera, pues es más alto que todos los demás. Explicación de esto: nuestra hipótesis, estamos entrando en segmentos nuevos, estamos teniendo nuevos sectores, nuestro apetito de riesgo ha empezado a cambiar, y eso implícitamente puede generarnos que de alguna manera aprender a seleccionar adecuadamente quiénes son las personas que toman estos productos, pues va a costarnos un poco, y eso puede verse reflejado. Sin embargo, realmente saber si tenemos la capacidad de reacción es el elemento que resulta fundamental, ese 575 que está allí en leasing habitacional. Y yo insisto, la titularidad del bien puede representar una menor pérdida, eso nosotros no lo discutimos, ni más faltaba en características particulares, pero creemos que no necesariamente nos está garantizando el buen comportamiento de los deudores. Son dos consideraciones diferentes. Claro, mi exposición puede verse disminuida, eso no lo discutimos, pero recuerden que nosotros, sobre todo en este tipo de productos donde la vocación es que el activo pase a ser propiedad de la persona que está tomando el producto, pues necesariamente podría haber un desincentivo, una desalinización de intereses cuando el deudor de una forma considere que ya devuelve el tipo de activo. ¿Qué espera el supervisor entonces? Pues yo creo que aquí el elemento que debe primar es la racionalidad, la toma de decisiones responsables que nosotros hemos denominado que generen cambios efectivos. Las entidades tienen que gestionar los riesgos. Los riesgos son fáciles de gestionar cuando todo va bien, pues claro, porque un error o una equivocación o una decisión mal tomada, pues no se nota mucho. Pero en una coyuntura como estas, las decisiones que tomamos en la administración de los riesgos empiezan a tomar mayor valor, se van a ver más. Por lo tanto, nuestro llamado es a que la racionalidad sea el elemento que sea característico en la administración y en la gestión de estos riesgos. Y vuelvo, insisto, dejemos los casos aislados como la razón de explicación de los indicadores. Los casos aislados no son nada más ni nada menos que una materialización de un riesgo de crédito, un deudor que dejó de pagar, y el área, independientemente si es grande o si es pequeño, pues realmente esa materialización es la que nosotros debemos evitar a toda costa. ¿Qué esperar del supervisor entonces? En una coyuntura como estas, pues también es difícil plantearse cuál es la estrategia del supervisor. La improvisación no es un elemento que deba ser característica de nuestro actuar. Por el contrario, tampoco queremos una sobrereacción. Nosotros debemos andar también con esa misma responsabilidad que ustedes lo deben hacer en la administración de los riesgos. También el supervisor debe hacerlo, porque no queremos ser ni procíclicos
una medida nuestra puede acelerar el deterioro de una entidad o de la industria en general. Por lo tanto, hay que ser absolutamente receptivos, prudentes, tener una lectura muy correcta, muy adecuada, muy realista de qué es lo que está pasando en la industria, qué es lo que está pasando en la economía. Tenemos los elementos suficientes para hacerlo, por lo tanto creemos que nuestro actuar va a estar encaminado en ese sentido. La improvisación no es una alternativa, la preocupación tampoco es una alternativa. Hay muchas cosas para hacer y en ese sentido lo que hay es que ocuparnos en sacarlas adelante. Pero hay dos enfoques importantes en los resultados contundentes que queremos nosotros generar. Uno, relacionado con la estabilidad. Nuestro enfoque claramente va a estar en que necesitamos movernos específicamente a una estabilidad de ese sistema financiero, abordada no solamente por calidad de capital, no solamente abordada por las fuentes de fondeo que necesariamente tienen que estar en esta industria, pues tiene una importancia realmente significativa, sino también es cómo yo reconozco adecuadamente las pérdidas que me están empezando a generar los negocios, cuál es el resultado esperado que estoy generando en mediano, corto y largo plazo en una entidad financiera. Y sobre todo también en momentos como estos, creo que el consumidor financiero necesita un mayor esfuerzo de protección, necesita un mayor esfuerzo de información, él necesita tener más elementos de juicio para que tome decisiones más ajustadas. Si nosotros hacemos un buen acompañamiento al consumidor financiero, si le entregamos la información necesaria que él necesita, pues vamos a poder cumplir nuestra promesa de valor que es acompañar el crecimiento de sus sueños, de sus negocios, de su estrategia. Entonces, el consumidor financiero debemos seguir en esa línea que hemos iniciado, pero con un mayor énfasis en protegerlo de una mejor manera. ¿Qué es lo único que va a permitir esto? Pues que la confianza del consumidor se mantenga más de este lado del sistema financiero que en otro tipo de productos. Cierro básicamente con nuestro plan de trabajo que le pega directamente a esta industria sin perjuicio de las demás oportunidades que tengamos pues de discutir temas adicionales. El primero de ellos, pues todos conocemos nuestra provisión por deterioro. Desde el año 2012 se estableció una provisión adicional que es idiosincrática. En la medida en que mi cartera se me deteriore más, pues voy a tener que hacer mayor nivel de provisiones. Esa provisión por deterioro nosotros estamos evaluando y hemos tomado la decisión de ajustarla. ¿Por qué razón? Porque en la medida que la cartera ha venido creciendo menos, pues cada vez que yo quiera crecer un poquito más me va a costar más crecer sin que necesariamente esto implique que tenga un mayor riesgo. Por lo tanto, la propuesta que estamos próximos a discutir con ustedes de manera muy concreta, lo que va a permitir es que esta provisión se active solamente, pues obviamente con el indicador individual, con el comportamiento de cada una de las entidades, pero también cuando haya un crecimiento adicional de todo el total de la cartera. Es decir, si vemos dos elementos, que la cartera está creciendo mucho y que su deterioro individual es mayor al que usted mismo había observado, pues usted empieza a provisionar. Y ese es el cambio que le queremos involucrar para quitar esa carga en momentos en los cuales pues necesitamos que la cartera empiece a crecer. El segundo tema, se los había anunciado, las reestructuraciones. Nosotros queremos que este mecanismo se desmitifique, que ustedes y yo usemos una única palabra, no hablemos de reorganización, reestructuración, reperfilamiento de la deuda, todo eso que nos inventamos, porque realmente lo único que ayuda es a construir una barrera entre lo que ustedes ven y lo que nosotros vemos y una discusión uno a uno que no genera valor. Las reestructuraciones son buenas, claro, es que ese es el instrumento natural para luego haber hecho una muy buena gestión en la originación y en el seguimiento, pues es como la forma en que yo recupero la viabilidad de ese deudor. Sin embargo, pues no falta quien se le pueda ocurrir que sus indicadores de desempeño estén atados a un comportamiento de cartera. Ese tipo de reestructuraciones alineadas con cambiar en el corto plazo indicadores de desempeño no son bienvenidas. Son prácticas que queremos ponerlas de presente, es decir, van a ser drásticamente castigadas. Es hora en que los estados financieros muestren una realidad. Sin embargo, ese no es el caso de todas las entidades ni de todos los deudores. Entonces, lo que estamos proponiendo es que revisemos esas mejores prácticas que cumplan con el propósito de reactivar la viabilidad financiera del deudor sin que se vuelva un castigo automático para la entidad, ni mucho menos para el consumidor financiero. Así que próximamente tendremos esa discusión para darla. En el esquema de provisiones de la cartera hipotecaria, pues a ustedes también, de alguna forma, vivir en ese mundo en el cual les aplicamos la misma regulación prudencial se mantiene. Queremos hacer una actualización de esas provisiones. ¿Por qué razón? Porque creemos que en función de las garantías, porque creemos también que
los porcentajes de cobertura individual están relativamente bien estimados. Por lo tanto, lo que estamos pensando nosotros acá es que en adelante la cartera hipotecaria no tuviera que hacer ese 1% adicional de provisión general que se viene haciendo hoy. Por lo tanto, un crédito de vivienda que nace hoy, cualquiera que sea, o el caso en el leasing pasa exactamente lo mismo, pues nace con un 2% de provisión, un 1% por cuenta de la provisión componente individual y un 1% por cuenta del componente de la provisión general. Ese componente de la provisión general que no genera o que no nos está dando realmente valor, sino que venía pegado de un rezago de falta de actualización, es el que estamos evaluando su permanencia. Vamos a activar en el siguiente punto el comité de riesgo de crédito. Recuerden ustedes que teníamos un escenario en el cual discutíamos mucho este tipo de situaciones, donde la industria participaba, lo vamos a reactivar en los próximos días. Bienvenida entonces todas las discusiones que sean argumentadas y que nos den los elementos de juicio a ustedes y a nosotros de una muy buena lectura de lo que está sucediendo en materia de riesgo de crédito. Y por supuesto, pues las pruebas de estrés, creo que eso es un instrumento que seguimos trabajando en la manera de generar disciplina al interior de las entidades. Existe el temor sobre qué hace la super con esas pruebas de estrés y esos resultados, si yo los mando tan bonitos, yo me van a pedir capital. Esa no es la razón de ser en este momento de las pruebas de estrés. La razón de ser de los ejercicios de estrés que ustedes deben hacer básicamente está alineados a generar una disciplina interna en la entidad, a ser prospectivos, a pensar en cómo generamos capacidad de reacción si un escenario adverso se materializa o nos acercamos a él, y que ustedes y nosotros tengamos una misma aproximación de esa preparación que estamos haciendo. Entonces, en esa medida, promover las pruebas de estrés sigue siendo una tarea fundamental. Agradezco a todos su atención. Sé que de pronto me excedí un poco más del tiempo en lo que me había dado la agenda. Sin embargo, creo que los mensajes son muy, muy importantes. Ratifico pues toda la voluntad de la superintendencia de seguir trabajando y de que el país se sienta tranquilo de que hay un supervisor que tiene los elementos técnicos y los elementos objetivos para dar la tranquilidad en que seguimos haciendo la tarea como debe hacerse y que la industria nos ha venido acompañando. Así que, doctora Beatriz, muchas gracias y de nuevo felicitaciones por esta iniciativa.